No lo cuento mucho porque sé cómo suena, pero pasó. Y cuando digo que sé cómo suena, si alguien más me lo contara, probablemente le diría que no mame, que deje de ver tantos videos de terror en TikTok o que se baje de la mota un rato. Pero aquí andamos, compa. Y se lo voy a platicar tal cual, como me acuerdo, con todo y las partes que todavía me hacen sentir un nudo en el estómago cuando caigo en cuenta. En ese tiempo yo estaba en la lona, pero bien en la lona. No es que haya sido un fresa mantenido y de repente me quedara sin mesada, no. Yo siempre le he ido dando, batallando, pero esto fue diferente. Me había quedado sin trabajo fijo desde hacía como 4 meses. Vivía haciendo chambitas, vendiendo cosas por internet, echándole la mano a un compa que tenía una fondita para que me diera de comer, cosas así, pero las deudas no esperan, ¿entiende? Los intereses de la tarjeta, el préstamo que saqué para tapar otro préstamo, el recibo de la luz que ya estaba por cortarse. Mi jefa, que en paz descanse, me marcaba seguido preocupada porque siempre he sido su niño, y yo le decía que todo bien, que no se apendejara, pero por dentro ya traía la soga al cuello. Usted sabe cómo es esto. Cuando el hambre aprieta y el desmadre de deberle a medio mundo te trae brincando de ruido, uno empieza a hacer cosas que ni al caso. Empecé a rezar, yo que ni voy a misa. Le prendía veladoras a todo santo que veía, le rogaba a la Virgen, al niño de Atocha, hasta a la Santa Muerte, aunque esa siempre me dio cosa. Pero en él, nada. Un día, andaba en la cantina con un conocido, un vato medio entrado en años que le decíamos el güero, no porque fuera güero, sino porque tenía los ojos bien claros, de un color bien raro. El güero era de esos que saben cosas, que han vivido en muchos lados y siempre traen un choro mareador. Entre chela y chela, yo me solté lloriqueando mi situación, sin tanto detalle, pero él medio captó. Me miró fijamente con esos ojos de loco y me dijo, bien serio, «Tú lo que ocupas es un jalón de verdad, mijo, pero no de esos que dan los putos gobiernos, un jalón de a de veras». Yo nomás lo vi medio pachequeando. «¿Cómo está eso, güero?», le pregunté. Él se acercó más, bajó la voz, y me contó de un lugar en la sierra. Por un camino de terracería que casi nadie usa, un desvío bien escondido, había un claro entre los árboles. Un lugar donde la gente iba a pedir, según él, pero no era cualquier cosa, no era un santuario ni una iglesia. Era un lugar más, cabrón. Me dijo que no le pidiera a Dios ni a ningún santo conocido, que allí se le pedía directamente a lo que estuviera dispuesto a escuchar, que llevara las cosas bien claras en la mente, que hablara en voz alta y que luego no anduviera llorando si las cosas se daban de manera culera. Yo, que nunca he creído en esas pendejadas de aparecidos y espíritus, en ese momento sentí un frío bien extraño en el espinazo. Pero cuando ya no ves salida, compa, empiezas a considerar cosas que antes ni de chiste. No le dije nada al güero, nomás asentí y le pregunté cómo llegar. Pasaron como 3 días. Andaba bien endrogado, sin un quinto, ya mi jefa me había dicho que mejor me fuera a su casa, que para morirme de hambre que lo hiciera con ellos. Y yo, de puro coraje y desesperación, una noche, sin decirle a nadie, me fui. Me fui solo. De noche porque el güero dijo que a ciertas horas era más fácil conectar. El muy pendejo. Dejé mi itálica en un pueblo antes de la brecha y empecé a caminar. La neta caminé un buen rato, más de 2 horas, entre puras veredas y monte, siguiendo las indicaciones del güero que había apuntado en un papelito todo mugroso. El pinche camino estaba más solo que la fregada. Nomás se oían los grillos y de repente el grito de algún tecolote que me hacía brincar el corazón. Llevaba una lámpara de mano, pero se estaba acabando la pila, así que la apagaba para ahorrar y caminaba a lo pendejo en lo oscuro, con la luna apenas alumbrando. Ya estaba por darme por vencido,
pensando que el güero nomás me había visto la cara de pendejo, cuando de repente el monte se abrió. Era como una especie de claro entre los árboles, bien redondo, como si alguien hubiera hecho un círculo a propósito. En medio había piedras, unas grandes y otras chicas, pero estaban acomodadas de manera rara, formando como una espiral o algo así. No había nadie, estaba todo en silencio, un silencio bien culero, de esos que te zumban los oídos. El ambiente estaba diferente, o bueno, quizá yo lo veía así porque la verdad me estaba cagando del miedo. De repente, según yo, llegué al lugar indicado y allí me acordé de lo que me había dicho el güero. Me paré en medio de las piedras, saqué un poco de aguardiente que había traído. Él dijo que siempre había que llevar un presente, aunque fuera una cochinada, y lo derramé en el suelo. Luego empecé a hablar así, en voz alta, medio nervioso. Ahorita vengo a pedir un paro. No traigo nada chido, ya ve, nomás esto. Pero necesito jale, dinero, que se me acomoden las cosas. Necesito salir del hoyo en el que ando, ¿no? Que deje de deber, que pueda ayudar a mis jefes, tener estabilidad, lo que sea, jefe, lo que sea para salir de donde estoy. No pasó nada en el momento. O eso pensé. El silencio se hizo más grande, si acaso. Sentí un leve mareo, como si el piso se moviera, pero seguro fue el pinche miedo. Me regresé caminando bien rápido, casi corriendo, sin voltear para atrás, como me enseñaron de morro. Llegué a mi mortalica todo agitado, bañado en sudor, y manejé a mi casa sin parar. Al día siguiente seguí con mi vida, bien crudo y medio espantado, pero tratando de olvidar esa mamada. Pero en menos de una semana, todo empezó a cambiar de golpe. Pero de a golpe, compa. Me hablaron de una empresa en la que ni había dejado solicitud, para un trabajo administrativo que ni había buscado bien. El sueldo era casi el doble de lo que ganaba en mi mejor época. Luego, un conocido que me debía lana desde hace años me pagó de repente, con intereses. Luego, una tía que ni veía seguido me llamó para decirme que me iba a depositar un dinero que mi abuelo me había dejado en un cofrecito y que ella había encontrado. Cosas así. Oportunidades, lana que no tenía contemplado. Todo llegó tan rápido que yo mismo no lo podía creer. Me puse al corriente con mis deudas. Compré un coche medio nuevecito. Le empecé a dar a mis jefes para que no batallaran. Yo mismo decía, bien contento. Ya se me acomodó la vida, ya chingué. Hasta que a los meses pasó algo que lo cambió todo. Lo que me dejó helado no fue solo la tragedia. Fue el pinche detalle culero que la acompañó. Mis papás tuvieron un accidente en la carretera. Iban a visitar a una hermana de mi jefa que vive en el norte. Un tráiler se los llevó entre las patas. Fue algo bien fuerte, compa. No la libraron. Los dos se nos fueron el mismo día. El desmadre que se armó, el dolor, el hoyo que me dejaron adentro, eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pero en medio de todo ese desmadre, hubo un recuerdo que me agarró de los huevos y me dejó frío, pero bien frío. Días antes del accidente yo había tenido un sueño bien raro. Soñé con ese mismo pinche lugar en la sierra, con las piedras y el claro. En el sueño no estaba solo, había algo más. No lo veía bien. Era como una sombra más oscura que la noche. Una presencia que se sentía bien cabrona, bien pesada, pero sin forma. Sentía que estaba justo frente a mí, respirándome en la madre, pero sin hacer ruido. Y de repente, oí una voz. No era una voz como la mía o la suya. Era como si un montón de susurros hablaran al mismo tiempo, pero con una sola intención. La voz me dijo algo que en ese momento no entendí, que en el sueño nomás me dejó con un chingo de miedo. Ya cobramos. Cuando me dieron la noticia del accidente, ese recuerdo me regresó de golpe, como una patada en el pecho. Me acordé del pinche lugar, de lo que pedí, de lo rápido que llegó todo, y del sueño.
Ya cobramos, verga. Me puse a juntar todo en mi cabeza. El trabajo, la lana, las oportunidades, la ayuda que pedí. Todo llegó, pero luego se llevaron a lo que más quería. No tengo cómo probarlo, no tengo un pinche video ni una grabación, pero dentro de mí, en los huevos, sé que algo no fue coincidencia. Yo fui a pedirle a la cosa en el cerro. Le dije que lo que fuera por salir del hoyo, y ella me escuchó y cobró caro, con la vida de mis jefes. Sigo trabajando, sigo teniendo lo que pedí, el dinero, la chamba, el coche. Pero desde ese día, cada vez que algo me sale demasiado bien, cada vez que recibo un bono, un aumento, o que las cosas se dan con una facilidad sospechosa, no puedo evitar pensar qué es lo que falta por pagar. ¿Qué otra cosa o quién más va a tener que irse para saldar la cuenta? A veces, cuando no puedo dormir, me acuerdo de la sombra en el sueño. Me pregunto si todavía anda cerca, esperando. Y me pregunto si algún día, cuando menos lo espere, me va a volver a tocar la puerta para decirme, con esa voz de muchos, que ya es hora de cobrar otra vez. Porque lo que pedí, ya lo pagué. Pero ellos no me dijeron que la deuda se cancelaba, nomás que ya habían cobrado. Y eso, compa, es lo que me tiene bien puto del miedo. Que lo que sigue quizá sea más cabrón que perder lo que más quería. Este que les voy a contar no es un cuento de esos que se inventan para espantar viejas en un velorio. Es de los que todavía hoy, 50 años después, los meros viejos del pueblo cuentan en voz baja, echando pa' delante la mirada pa' asegurarse de que no ande cerca algún aparecido. Yo lo oí de mi abuelo, que lo oyó de su compadre, que era primo del que vivió todo el desmadre. Y aunque parezca que estoy exagerando, le juro por mi madre que aquí no hay ni tantito de mentira. Corría el año de 1970. En esa época las áreas verdes por estos rumbos todavía eran bien extensas, no como ahora que todo está deforestado y lleno de carreteras y putos fraudes inmobiliarios. La gente de este pueblo, en Veracruz, recuerda que en ese año ocurrió un hecho insólito e inolvidable que aún a la fecha recuerdan con asombro y con un pinche miedo que se les atora en la garganta. Había un hombre, originario de aquí, que se llamaba Chuy. No era mal tipo, nomás que siempre traía esa curiosidad de meterse donde no debía. Bueno, pues en ese entonces, Chuy invitó a su mejor amigo, un tal Efraín, a ir a cazar cangrejos azules cerca de una carretera abandonada que estaba por ahí, pegado al manglar. Era la mejor temporada para hacerlo. Los cangrejos estaban bien gordos y se dejaban agarrar con todo y jijas. Así pues, los amigos se fueron dispuestos a cazar, bien armados con sus costales, sus garrotes, sus lámparas de mano y unas sogas por si acaso. Llegaron al lugar como eso de las 4 de la tarde, cuando el sol todavía pegaba duro pero ya comenzaba a bajar. Decidieron que cada uno se iría por sitios diferentes, para abarcar más terreno, y acordaron regresar al punto de partida después de 1 hora, para volverse juntos al pueblo. «Tú pa' allá, yo pa' acá», dijo Chuy. «En 1 hora nos vemos aquí mismo, no te me vayas a perder, Efraín». «Nomás no te tardes, Chuy», contestó el otro riéndose, «que yo conozco esto como la palma de mi mano», y se internaron cada uno por su lado. El área era una pinche maraña de manglar, con árboles frondosos tipo ceiba, bien altos, con esas raíces tabulares que parecen paredes de madera. El follaje era tan tupido que en algunos lados ni la luz del sol se colaba. Pero ellos conocían bien eso, no era la primera vez que se metían ahí a cazar cangrejos. Pasó la hora. Efraín salió al punto de encuentro con su costal bien lleno de cangrejos, sudando la gota gorda. Pero Chuy no aparecía. Esperó 10 minutos, 20, media hora. Empezó a preocuparse, pero pensó que a lo mejor su amigo se había adentrado más de la cuenta y ya venía en camino. Pero el tiempo pasaba y nada. Para rematar,
El cielo se empezó a poner prieto, bien nublado, y comenzó a caer una llovizna chingona que luego se convirtió en agua dura. Efraín, viendo que ya no podía esperar más y que la lluvia estaba bien cabrona, decidió regresarse al pueblo. Eran alrededor de 10 kilómetros a pie por pura terracería, pero ni modo. Se fue imaginando que quizás su amigo había salido antes por otro lado y se había regresado sin él. Seguro ya está en su casa, calientito, bien pendejo él, pensaba mientras caminaba empapado. Pero cuando llegó al pueblo y fue a casa de Chuy, la mujer de doña Cata, le dijo que no había llegado. Efraín se quedó de a 6. Le contó lo que había pasado y doña Cata se puso bien nerviosa. Pero pasaron los días y Chuy no aparecía. A la semana, recibió Efraín la visita de 2 policías, unos tipos bien culeros con cara de pocos amigos. Lo interrogaron en referencia a la desaparición de Chuy, que nunca llegó a su casa. Efraín les contó lo sucedido bien detallado, haciendo referencia a que en realidad él no sabía qué le había pasado, pero los polis no quedaron muy convencidos. Le voltearon a ver con desconfianza y lo tomaron como sospechoso. ¿A poco no fue usted con él? ¿A poco no fue el último que lo vio? Híjole, compa, eso está muy sospechoso. Por poco, y se lo llevan detenido, pero no tenían pruebas de nada. Al ver que aquel hombre seguía sin aparecer, sus amigos y familiares se organizaron para ir a peinar el área y buscarlo como Dios manda. Se formó una comitiva bien grande. Llevaron caballos, perros de rastreo, instrumentos de viento para comunicarse, cornetas y caracoles, y hasta fusiles de cacería por si acaso toparan con algo peligroso. Es interesante mencionar que era bien extraña esa área. Tenía forma de polígono o algo así. Por un lado se encontraba la carretera abandonada, que ya nadie usaba desde que abrieron la nueva. Por otro lado estaba el río, bien ancho y caudaloso. Hacia abajo quedaba un área donde había campos petroleros con gente trabajando todo el día, de petróleos mexicanos. En la orilla quedaba la playa, con sus olas bien bravas, y del otro lado el poblado. Era como un cuadro bien delimitado. No era fácil perderse ahí adentro, porque tarde que temprano llegabas a uno de esos límites, pero lo buscaron y lo buscaron. Día tras día, semana tras semana. No se dieron por vencidos durante 40 días completos. Sí, como lo oye, 40 días. Se internaban desde la mañana hasta que caía la noche, escarbando entre el manglar, metiéndose en los pantanos, revisando cada pinche rincón. Los perros olfateaban, pero no encontraban rastro. A veces se paraban en seco, como si algo les diera miedo, y se negaban a seguir. Los hombres tocaban las cornetas, esperando oír una respuesta, pero nada. Nomás el silencio. Ese silencio bien culero que se siente cuando el monte está guardando algo. Al final, después de tanto batallar, concluyeron que era muy difícil encontrarlo con vida. Uno de los viejos, don Lázaro, dijo: «Pues miren, 40 días ya son muchos. Si no ha aparecido, es que ya se lo llevó la pelona. Hay que rezar por su alma y darle por muerto». Y con mucho dolor, la población entera abandonó la búsqueda. Doña Cata se encerró en su casa a llorar, y los amigos de Chuy le prendieron sus veladoras en la iglesia. Pero la neta, el destino es bien culero y bien jugador. 2 días después de interrumpida la búsqueda, cuando ya todos daban a Chuy por muerto y enterrado en el monte, aquel hombre apareció. Vivo, pa' sorpresa de todos. Había salido por su propio pie y había llegado a una caseta de auxilio médico de petróleos mexicanos, de esas que tenían en los campos petroleros para atender a los trabajadores. Ahí, donde se encontraban los pozos, llegó todo deshecho. Los enfermeros que lo vieron casi se mean del susto. El tipo estaba en un estado médico bastante deplorable. Traía la ropa hecha pura hilacha, los brazos y la cara llenos de picaduras de insectos, de moscos, de jejenes, de arañas,
de qué sé yo. Tenía los ojos hundidos, la barba larga, las uñas crecidas. Parecía un pinche espectro. Le aplicaron antibióticos, le pusieron suero, le limpiaron las heridas. Y mientras lo atendían, Chuy, con una voz bien débil, les contó lo que le había sucedido. Los enfermeros nomás se miraban entre ellos, sin saber si creerle o pensar que se había vuelto loco. Pero él lo contó con tantos detalles, con tanto sentimiento, que algo les hizo clic. Esto fue lo que dijo. Cuando ingresé al manglar, al principio todo iba normal. Caminé un buen rato agarrando cangrejos, cuando de repente sentí que algo estaba mal. Seguí caminando, y sin darme cuenta, llegué a un claro. Ahí había 3 árboles de ceiba, pero no eran cualquier ceiba. Eran enormes, viejas, con unas raíces que parecían brazos enterrados. Los 3 árboles formaban una especie de triángulo, bien perfecto, como si alguien los hubiera plantado así a propósito. Yo, sin pensarlo, me metí entre ellos. Y ahí fue cuando todo se fue al carajo. Quedé atrapado en ese pinche triángulo. Por más que caminaba, no podía avanzar. Daba un paso, y cuando volteaba, estaba en el mismo lugar. Daba otro, y lo mismo. Era como si hubiera una pared invisible que no me dejaba salir. Grité, pegué de gritos, maldije, lloré, pero nadie me escuchaba. El pinche silencio era tan profundo que mis propios gritos se oían apagados, como si los estuviera tragando algo. Lo más interesante, y lo que pone los pelos de punta, es esto que contó. Cuando mis amigos y familiares fueron a buscarme, yo los veía. Sí, los veía clarito. Pasaban cerca de donde yo estaba, a veces a unos metros nomás. Los veía caminar con sus caballos, oír las cornetas, ver cómo los perros olfateaban el suelo. Yo me ponía bien contento, pensaba, ya me encontraron, ya la libré. Pero cuando pasaban cerca, cuando ya estaban casi enfrente de mí, se desviaban. Como si no me vieran, como si yo fuera invisible. Gritaba, agitaba los brazos, pero ellos seguían de largo, como si yo no existiera. Una vez pasó mi compadre Efraín tan cerca que pude verle las arrugas en la cara. Le grité, «Efraín, cabrón, aquí estoy», pero no me oyó. Siguió de largo, y yo me quedé ahí, viéndolo irse, con el corazón hecho chingadazos. Lo peor, continuó Chuy con los ojos bien abiertos, era la noche. Cuando caía el sol, el monte se volvía otro pedo. Se oían ruidos bien raros, pasos, susurros. Y entonces, del lado del río, veía cruzar un cayuco, una canoa pequeña, negra, que se deslizaba sin hacer ruido. En ella iba una mujer vestida de blanco, con un rebozo, sentada muy derecha. Remaba despacio, acercándose a la orilla. Llegaba justo donde yo estaba atrapado, se bajaba del cayuco y caminaba hacia mí. Nunca le pude ver el rostro. Siempre traía la cara en sombra, como si la luz no le diera. Pero me hablaba. Me traía comida, frutas, agua, a veces unas tortillas envueltas en un trapo. Las dejaba en el suelo, cerca de mí, y me decía, «Vente conmigo, crucemos juntos al otro lado. Allá no vas a sufrir, allá vas a estar bien». Su voz era suave, pero al mismo tiempo se sentía bien cabrona, como si no fuera de este mundo. Yo nomás temblaba de miedo. No quería irme con ella. Algo me decía que si cruzaba el río en ese cayuco, ya no volvía. Así que me negaba. Le decía que no, que gracias, que yo tenía que volver con mi familia. Y ella nomás se quedaba viéndome un rato. Luego se subía a su canoa y se iba desapareciendo en la neblina. Así pasaron muchas noches. La mujer volvía cada noche, con su cayuco, con su comida, con su ofrecimiento. Yo ya estaba bien debilitado. Las picaduras me tenían hinchado. La desesperación me carcomía. Pero nunca acepté. Una noche,
Ya no aguantaba más. Me arrodillé ahí mismo entre esas pinches ceibas y le hablé a Dios. Le pedí de corazón, bien machín, que me sacara de ahí, que no me dejara morir en ese lugar, que me diera otra oportunidad para ver a mi Cata, a mis hijos. Lloré como niño, supliqué, prometí misas, prometía lo que fuera, y algo pasó. No sé qué fue, pero al otro día cuando desperté la pared invisible ya no estaba. Pude caminar. Salí de ese triángulo de ceibas, caminé sin saber para dónde, y después de horas, tal vez días, llegué a la caseta de los petroleros. Y aquí estoy. La historia de Chuy se regó como pólvora en el pueblo. Al principio todos estaban contentos de que estuviera vivo, iban a visitarlo, le llevaban cosas, pero luego, como pasa siempre en los pueblos, empezaron las habladurías. La gente es bien culera pa' eso. Empezaron a vacilarlo, a hacerle mofa de aquella historia que había contado. Oye, Chuy, ¿y qué? ¿Ya no te has vuelto a encontrar a tu novia, la del cayuco? Chuy, ¿y a poco sí viste a la dama blanca? ¿O te la estabas jalando en el monte? Ese Chuy ya está loco, hombre. Puras fantasías. Seguro se drogó con algún hongo de esos. Hasta sus amigos, los que habían ido a buscarlo, a veces le decían cosas. Efraín, el que había regresado solo, se distanció de él, como si le diera cosa juntarse con alguien que había estado tocado por el monte. Chuy se fue volviendo más renuente de hablar de esa experiencia. Se encerraba en su casa, ya no salía a la cantina, ya no se juntaba con nadie. Doña Cata decía que a veces lo oía hablar solo por las noches, o que se levantaba de golpe mirando hacia la puerta. Una vez ella lo encontró en el patio viendo fijo hacia el río, aunque desde su casa no se veía el río, pero él miraba como esperando algo. Un detalle curioso que Chuy mencionó una vez, antes de dejar de hablar del todo, fue que durante los días que estuvo atrapado, había visto una especie de ocelote o un tipo de gato montés. No era un animal normal, decía. Brincaba de manera extraña, formando un círculo alrededor de él. Daba saltos largos, pausados y siempre en círculo. Nunca se acercaba, nomás lo rodeaba, mirándolo con unos ojos bien brillantes, como si estuviera vigilando algo. Chuy decía que ese gato aparecía siempre después de que se iba la mujer del cayuco, como si la estuviera esperando o como si fuera su guardián. Por desgracia, esta persona tuvo un final trágico, uno que nadie esperaba porque la historia parecía haber tenido un final feliz. Pero el destino es bien cabrón. Una noche, doña Cata se despertó y no lo encontró en la cama. Buscó por toda la casa y nada. Salió al patio, y ahí lo encontró. En una ceiba que había en el traspatio, una que Chuy había plantado años atrás y que ya estaba bien crecida. La gente del pueblo dijo que no aguantó la burla, que se volvió loco, que la experiencia lo marcó para siempre. Pero hay quienes dicen otra cosa. Hay quienes dicen que esa noche, antes de que pasara la fatalidad, unos vecinos oyeron el ruido de un cayuco deslizándose por el río, aunque estaba bien lejos, y que vieron una figura blanca caminando hacia la casa de Chuy. Yo no sé si creerles a esos vecinos, pero lo que sí sé es que, desde entonces, en ese pueblo, cuando alguien se interna en el manglar cerca de la carretera abandonada, siempre lleva un rosario y una cruz. Y si ven 3 ceibas juntas, formando un triángulo, se persignan y buscan otro camino, porque dicen que a veces en las noches de luna llena, todavía se oye una voz que grita pidiendo ayuda, y que del río, cruzando la neblina, viene una mujer en un cayuco, remando despacio, buscando a alguien que quiera irse con ella al otro lado, y el gato montés, ese ocelote de ojos brillantes, todavía brinca en círculos alrededor de las ceibas, cuidando que nadie más se escape de ese pinche triángulo donde el tiempo y el espacio se doblan como papel. Así que ya sabe, compa, si algún día anda por un río y se le ocurre ir a cazar cangrejos azules, tenga cuidado. No se interne solo,
no se confíe. Y si ve una mujer en un cayuco, no le acepte ni el agua ni la comida, porque si lo hace, quizá usted también termine colgado de una ceiba, o peor aún, cruzando con ella al otro lado, de donde, según dicen, ya nadie regresa. Yo soy el mayor de 3 hermanos, y desde muy chico empecé a notar que mi cerebro jalaba diferente. No es que sea loco, o que me guste asustar a la gente con cuentos, pero la neta, desde que tengo uso de razón, escucho y veo cosas que los demás no. Muchos me decían que era muy sensible a esas cosas, otros que no tenía el carácter suficiente, que por eso se me aparecían. Y yo crecí con eso, aguantándome mis pedos mentales pensando que tal vez sí era cierto, que nomás me faltaba ser más cabrón y mandarlas al carajo. Pero con la llegada de mi hermano menor, todo cambió para mal. Todo esto que les voy a contar ahorita, solo lo sé yo y mi actual prometida. Y si ella no lo hubiera visto con sus propios ojos, seguro hasta ella misma me mandaría al psiquiatra. Mi hermano menor, el chiquito, cuando cumplió 1 año no lo bautizaron. Tal vez por falta de tiempo, tal vez por falta de dinero, qué sé yo. Mis jefes siempre batallando, trabajando como burros, y los trámites en la iglesia siempre cuestan y cuestan. El caso es que el morro se quedó sin el agua bendita. Y para rematar, en esa época yo era el único que escuchaba cosas bien raras en la casa. Digo, siempre había escuchado ruidos, pero ahora eran más seguido. Me tocaba oír cómo bailaban en el techo, como si estuviera un desmadre de fiesta allá arriba, con puros pasos bien pesados, o cómo tocaban la ventana que daba a la calle, toc, 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 bien insistentes. Y muchas veces me paraba de la cama, bien harto, y me ponía a maldecirlas a gritos como pendejo, para que se fueran. Mis padres nomás me veían raro, y me decían loco, que me estuviera quieto, que dejara de hacer escándalo, porque ellos no escuchaban ni madres. Así estuvimos un buen rato. Hasta que una noche todo se fue al carajo. Mi hermano ya tenía unos 4 años. Era una noche de verano, de esas bien cabronas en que el calor te asfixia y no te deja dormir. Habían abierto la ventana de mi cuarto para que entrara aire, porque con el calor no se podía. Yo estaba medio dormido, batallando para encontrar una posición cómoda, cuando de repente sentí que el ambiente se puso más frío. Abrí los ojos, y ahí fue cuando lo vi. Una sombra sin forma, bien negra, se estaba metiendo lentamente por la ventana. No la vi brincar ni nada, nomás se fue escurriendo como si fuera humo, pero bien espeso. Caminaba hacia mí. Yo no podía moverme, tal vez por el miedo extremo que sentí. Un puto miedo bien culero que me paralizó todo el cuerpo. Quise gritar, pero no me salía la voz. Nomás veía cómo se acercaba esa cosa, cada vez más cerca. Era enorme, casi de unos 2 metros, bien alta y bien prieta, como una mancha más oscura que la noche. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de mi cara, a unos centímetros, vi que alzó lo que parecía una mano. Me quiso acariciar, así bien lento, pero justo cuando la iba a sentir, desapareció. Se esfumó, así nomás, como si nada. Fue ahí cuando, con el corazón bien acelerado, pude reaccionar. No tuve el valor de salir corriendo. Estaba bien cagado del miedo. Lo único que hice fue taparme con las cobijas hasta la cabeza, bien sudado, y no dormí en toda la pinche noche, esperando que regresara. A la mañana siguiente apenas tuve valor para levantarme. No le dije nada a mis jefes porque ya sabía que me iban a tachar de loco, pero a mi abuelita sí le conté todo, bien desglosado. Ella nomás me escuchó, se persignó y me llevó a su cuarto. Me hizo una limpia con un huevo, con hierbas, con alcohol y con rezos bien rezados. Me movía las hierbas por todo el cuerpo mientras rezaba en latín o en algo que yo no entendía. Y la neta, por un tiempo los sonidos y las cosas desaparecieron.
Estuvimos tranquilos como debe ser. Pasaron los años. Yo empecé a andar con la que ahora es mi prometida, una chavala bien buena onda que me aguanta todos mis desmadres. Y un día, mi jefe me encargó ir a ver unos terrenos que tenemos en el monte, para que nadie se metiera a robar o a cortar la cosecha antes de tiempo. Yo dije, órale, no hay pedo, y decidí llevármela a ella para no estar tan solo en esa soledad. Total, iba a ser un rato y ya. Me fui alrededor de las 4 de la tarde. Llegamos como eso de las 5, porque a pesar de llevar camioneta, el camino estaba bien jodido, pura terracería llena de baches y piedras. Todo transcurrió normal, revisamos los terrenos, vimos que todo estuviera en orden, y nos dio la noche ahí. Nos dieron las 10 de la noche, y ya bien noche, decidí que era hora de irnos. Quise tomar un atajo que según yo me ahorraba tiempo. En ese momento no pasó por mi mente nada paranormal, cero. Venía bromeando y jugando con mi prometida, bien tranquilos, riéndonos de pendejadas, cuando en algún momento volví la mirada al camino y vi a una persona. Un bulto, una figura casi en medio del camino de tierra. Frené en seco. La camioneta patinó tantito y se detuvo. Me bajé a ver qué pedo, a ver si alguien necesitaba ayuda o qué. Pero cuando me bajé, no había nada. Nada más un costal de semillas bien grandote, de esos de fertilizante, tirado en medio del camino, como si alguien lo hubiera perdido. Pero yo juro que vi a una persona, un hombre, parado ahí bien quieto. No le presté importancia, a veces la mente juega chueco, ¿no? Moví el costal a la orilla para que nadie se estrellara y seguí el camino. Mi prometida me preguntaba por qué me veía raro después de eso, por qué traía la cara descompuesta. Y cuando le iba a decir que había visto a alguien que no estaba, fue cuando lo vimos. Ahí estaba. Era algo con forma de persona, pero bien alta, más alta que cualquier persona que haya visto en mi vida. Y tenía cola de gato, bien larga y peluda, y unas manos enormes, desproporcionadas, como de otro mundo. Nomás le dije a mi prometida que se agarrara bien, que no soltara ni madres. Aceleré a fondo, aunque el camino no era de lo mejor, con puras piedras y hoyos. Con solo las luces de la camioneta alumbrando, vi por el retrovisor, y la cosa venía corriendo detrás de nosotros. Corría a casi la velocidad de la camioneta, no más que en 2 patas, dando unas zancadas bien cabronas. Y de repente, saltó. Se escuchó un putazo bien pesado en la batea, como si hubiera caído un costal de cemento. Aceleré más. Ya no importaba si nos matábamos en un choque, prefería eso a que nos agarrara esa cosa, y de repente, vi sus manos. Se pegaron al vidrio trasero, esas manos enormes, bien prietas, con dedos largos. No dejé de ir rápido, bien acelerado, hasta que llegamos a un lugar más poblado, con casas y luces. Ahí fue cuando pudimos respirar, bien agitados, sin poder decir nada. Me bajé a revisar la camioneta, temblando. Ya no había nada. Llevé a mi prometida a su casa, llegamos como a la medianoche. Ella no dijo nada, nomás me abrazó bien fuerte y se metió. Cuando llegué a mi casa, antes de entrar, me acerqué a la camioneta y revisé el vidrio trasero, donde se habían pegado las manos. Y ahí estaba. Una marca, una mancha, como de una mano enorme, del triple de tamaño que la mía. No se borraba con nada. Meses después de eso, nos mudamos a la casa desde la que les cuento esto ahora. Y siguen pasando cosas. Yo sigo viendo a mi prometida, ahora un poco más lejos que antes, porque vivimos en diferentes lados. Pero como todo enamorado, me quiero quedar más tiempo con ella, y muchas noches me regreso a mi casa casi a medianoche. Y donde vivo ahora es un lugar sin muchas casas. Hay muchas hectáreas de siembra,
puro maizal y hierba alta. Por todos lados nomás se ve el camino y luego el monte. En varias ocasiones, cuando llegaba a la entrada de mi casa, veía en los postes cercanos o en la barda 1 o 2 pájaros enormes. Eran como del tamaño de un niño, pero pájaros. Pájaros negros, bien negros, con sus ojos brillantes y rojos, que parecían carbones encendidos. Con la fuerza mental y mucha fe, los espantaba. Les echaba agua bendita, me persignaba, rezaba, y se iban volando. Pero volaban muy raro, como si no pudieran con su propio peso, como si estuvieran lastimados o algo. Pero la última vez que los vi, fue lo peor que me ha pasado en la vida. Esa noche, como de costumbre, llegué pasada la medianoche a mi casa. Era tiempo de siembra, así que por todos lados había maíz más alto de lo normal. La milpa estaba bien crecida, lista para cosechar. Llegué al portón de la casa, y cuando iba a abrir, una corriente fría recorrió mi espalda. Sentí que debía voltear, y cuando lo hice las vi. Entre la milpa, entre los surcos, había demasiados de esos pájaros enormes. No eran 2 ni 3, eran muchos, un chingo. Todos parados ahí, viéndome fijamente con sus ojos rojos. Y no estaban nada más viendo, estaban riéndose. Sí, oí bien, se estaban riendo de mí, con una risa bien culera, como graznidos pero con burla. Y en medio de ellos había una señora, una vieja vestida de negro bien encorvada que no se le veía el rostro. Nomás se veía su silueta, más oscura que los pájaros. Ella también se estaba riendo, pero más fuerte, una risa bien macabra. Se empezaron a acercar lentamente, mientras no paraban de reír. La señora avanzaba entre ellos, bien encorvada, señalándome con un dedo chueco. Entré al patio de la casa y cerré con fuerza el portón. Lo que más quería era entrar a la casa, pero ellos no dejaban de reír. Los oía desde afuera, bien clarito. Corrí con miedo hacia la puerta principal, pero estaba bien cerrada con llave, y yo no traía esa llave. Entonces decidí entrar por mi ventana, la de mi cuarto, pero también estaba cerrada. Escuché cómo brincaron el portón y se posaron en la barda, en el techo. Los oía caminar, mover sus alas. Toqué con desesperación la ventana, bien duro, hasta que por fin mi jefe me abrió. Cuando me vieron la cara, dijeron que estaba muy mal, sin color, bien pálido. No les conté nada. Fui corriendo por el agua bendita que siempre tenemos, y rocié en todas las ventanas y la puerta desde dentro. Eché agua bendita hasta en los zapatos. Después de eso, ya más tranquilo, les conté todo. Mi padre se armó de valor, agarró su machete y salió. Ya no había nada ni nadie, ni pájaros, ni señora, ni risas, nada. Les rogué a mis padres que bautizaran a mi hermano, que ya era tiempo, que no importaba el dinero ni el tiempo, que eso había que hacerlo ya. Un mes después, lo bautizaron. Yo fui su padrino. Y desde ese día, las cosas se calmaron demasiado. Mi hermano, ya con el agua bendita, se volvió como más protegido. Las presencias, los ruidos, casi desaparecieron, pero yo, a veces, cuando voy manejando o paso por otros pueblos, todavía veo esos pájaros enormes posados en otras casas, en otros postes, y no puedo evitarlo. Me detengo, me acerco a espantarlos con todo lo que tengo, con rezos, con agua bendita, con lo que sea, porque no quiero que alguien más viva lo mismo que yo. No quiero que otra familia pase por ese desmadre, que otros morros tengan que ver lo que yo vi. Y la señora de negro, la de la risa, a veces todavía la sueño. Ahí entre la milpa bien encorvada, riéndose de mí. Pero ya no me da tanto miedo,
porque sé que mientras tenga fe, mientras tenga a Dios y a mi hermano bendecido, no me podrá hacer nada. O eso quiero creer, porque la neta nunca se sabe con esas cosas. Nunca se sabe cuándo van a volver a reírse,